Muchos abuelos viven en una especie de exilio digital, donde el mundo avanza a una velocidad que no pueden seguir, porque nadie les ha tendido un puente. Aquí te presento 3 breves relatos que exploran diferentes facetas de esta brecha y la falta de apoyo familiar. Doña Remedios, a sus 70 y tantos años, se había enfrascado en una tristeza de viudez que olía a neftalina y silencio. La casa, antes un hervidero de risas y aromas a guisos caseros, se había vuelto un mausoleo. Vestía con sus batas de casa, viejas y vibrantes, ahora empañadas por la falta de ánimo. Sus ojos, antes chispeantes, se habían vuelto acuosos y distantes. Su hijo Ernesto, un hombre de 40 y tantos, con las entradas cada vez más pronunciadas por el estrés de su madre, estaba desesperado. Un día, con la frustración asomándole hasta en las cejas, le llevó a doña Remedios una computadora de última generación, brillante y fría, que para ella parecía una nave espacial. Mamá, con esto vas a encontrar amigos y grupos de tejido, de lectura, lo que usted quiera, exclamó Ernesto, casi suplicando. Doña Remedios la miró con el mismo recelo con el que miraría a un intruso. La dejó en el escritorio de caoba, donde solo había fotos viejas, y la cubrió con una carpetita que tejió en crochet, como si fuera un objeto sagrado o un monstruo dormido. Pasaron más de 6 meses de Ernesto visitándola a diario, con los nervios a flor de piel. Mamá, préndala. Solo dele a este botón, le decía, jalándose las greñas que le quedaban con tal fuerza que pensó en serio que le saldría calvicie prematura o que le daría diabetes del disgusto. Doña Remedios tardó ese tiempo en vencer el miedo, ese terror a que el aparato explotara o que borrara a sus otros familiares que su hijo le había bajado presionando un clic equivocado. Un día, con el corazón latiéndole a 1000 y las manos temblorosas, apretó el botón. La pantalla se iluminó con un brillo cegador, lentamente. Con Ernesto guiándolo, logró llegar a Facebook, donde su hijo le había creado una cuenta. Mientras tanto, en otra ciudad, don Benjamín, el amor de juventud de Remedios, aquel galán que bailaba el mambo como los dioses y le escribía versos con aroma a jazmín, llevaba años buscándola por todas las redes sociales. Había visto su perfil con la foto de su juventud. Y el corazón se le había encogido. Le envió una solicitud de amistad, pero doña Remedios, con sus dedos torpes y su vista cansada, no sabía dónde estaba esa solicitud. Fue Ernesto una tarde quien, revisando la computadora de su madre, obvio, con permiso de ella, o al menos con su resignación, gritó: mamá, mamá, es don Benjamín, te ha mandado una solicitud. Los ojos de doña Remedios se abrieron como platos. La tristeza se desvaneció de golpe con el pulso galopante. Ernesto lo ayudó a aceptarla. Esa noche, antes de la primera videollamada, doña Remedios se transformó. Se quitó la bata, se puso su mejor blusa de seda azul, se peinó las canas con esmero, se pintó los labios con un suave rojo y por primera vez en años se roció con su perfume de gardenias. Sí, aquel que usaba cuando era joven. Cuando la imagen de don Benjamín apareció en la pantalla, con sus ojos llenos de luz y la misma sonrisa traviesa de antaño, doña Remedios se sonrojó como una quinceañera. Él le recitó un verso que le había dedicado en su juventud. Tus ojos, Remedios, aún tienen el fulgor de aquella estrella que me robó el sueño. La voz de ella se quebró al responder y las lágrimas que cayeron ya no eran de tristeza, sino de un amor resucitado que había cruzado décadas y la barrera de una pantalla. Ernesto desde la puerta observaba a su madre con una sonrisa y sintiendo que su calvicie incipiente había valido la pena cada jaloneo de greñas. Su corazón de hijo por fin encontró la paz. Doña Remedios, con una seguridad que dejó a su hijo Ernesto boquiabierto, se acomodó el collar de perlas, miró fijamente a la cámara y con una voz que recuperó toda su fuerza y su miel, le respondió resucitando a Sabines. No es que muera de amor, muero de ti, amor de ti. Mientras pronunciaba cada palabra, sus dedos acariciaban el borde de la laptop, como si a través del metal frío pudiera tocar la mejilla de Benjamín.
Él, al otro lado, se llevó la mano al pecho, conmovido hasta las lágrimas. Ernesto, desde el marco de la puerta, se pasó la mano por la cabeza casi calva, suspiró con un alivio profundo y soltó una carcajada silenciosa. Ya no importaban los 6 meses de corajes, ni las greñas que se había arrancado, ni el miedo a la diabetes por el estrés. Ver a su madre salir de la neblina de la viudez para entrar de lleno al fuego de la poesía y el amor. Era lo mejor y que la tecnología le había podido devolver en ese momento. El salón de Doña Remedios dejó de ser un museo de recuerdos para convertirse en un escenario vivo, donde Sabines era el cómplice a un clic, que cada noche a las 9 había una cita de amor con olor a gardenias, a recuerdos, a quitar la desesperanza, a quitar la tristeza. Doña Conchita, con sus 70 y tantos años, se erguía cada mañana frente a su carrito de madera, pintado de un rojo vibrante, adornado con banderitas de plástico que anunciaban fresas con crema, la pasión. Su cabello recogido en una trenza cana dejaba ver unas patillas que escapaban, y su delantal de flores descoloridas pero limpio. Era un uniforme de batalla, que olía a vainilla y trabajo honesto. El aroma de fresas frescas y crema endulzaba en la esquina, mezclándose con el polvo de las calles de tierra que el sol de la mañana aún no había secado del todo. Su nieto, el chaval, como ella le decía, con su gorra de lado y la mirada siempre pegada a una pantalla. Le había puesto en su mano un celular de esos grandes y negros, diciéndole con tono de ultimátum: abuela, tienes que hacer en vivos para que la gente te conozca. Ahorrar para ese aparato fue una odisea de meses. Cada peso que ganaba con sus fresas, cada moneda que rascaba debajo del colchón o de los recovecos de su monedero de tela, iba a parar a un bote de café etiquetados con su puño y letra temblorosa: el futuro. Aprendió de su nieto a prender la pantalla con la punta del dedo, a encontrar el icono de Facebook y a leer las letras diminutas que se resistían a sus ojos cansados, aún con sus lentes gruesos que se le resbalaban por la nariz. El miedo a picarle mal era constante, una punzada en el estómago que la acompañaba al pensar en ese aparato frío y desconocido. El día del primer en vivo, sus manos temblaban tanto que las fresas en el tazón de peltre parecían bailar solas. La cámara del celular que su nieto le enseñó a apuntar se lo pegaba literalmente a la cara, revelando cada arruga profunda que marcaba una vida llena de trabajo y el brillo asustado en sus ojos marrones, acostumbrados a mirar el cielo o la tierra, no una pantalla. «Hola, hola, se ve, se oye», murmuraba, casi susurrando con la voz quebrada y el aliento a fresas. La gente del barrio al principio se reía con cariño de su inexperiencia, de sus pausas largas y su forma de hablarle al teléfono como si fuera una persona. Pero la sinceridad de doña Conchita, el amor con que describía el grosor de las fresas, el esfuerzo que se veía en cada gota de sudor en su frente, cautivó a los vecinos. Cuando su nieto sorprendido le enseñó a leer los comentarios que aparecían por arte de magia en la pantalla, sus ojos se llenaron de lágrimas al ver: «Doña Conchita, qué bien, ya vamos para allá». Había conquistado el mundo digital, no con tecnología sofisticada, sino con la autenticidad de su corazón y el sabor de su vida. El celular ahora era una extensión de su puesto, un puente entre su esquina y el mundo. Don Pedro vivía en un silencio que dolía. Sus hijos, 2 hombres y una mujer, se habían ido al norte hace más de 20 años, buscando el sueño americano que a él le habían negado. Su casa de adobe con sus macetas de geranios en la entrada y el olor persistente a tortillas recién hechas por la mañana. Se sentía vacía, a pesar de los recuerdos colgados en las paredes, en marcos viejos y desteñidos. Él, con su camisa de cuadros ya gastada y el sombrero de palma siempre a mano, solía sentarse en su mecedora mirando la calle con una nostalgia que le clavaba en el pecho como una espina. Las llamadas esporádicas de sus hijos, cortadas y caras, eran un paliativo insuficiente para su alma de padre.
hasta que llegó el chino, que vendía recargas para celular y arreglaba aparatos. Veía a don Pedro languidecer. Un día, con una mezcla de osadía y compasión, le dijo: don Pedro, le voy a poner a sus hijos en su cara para que los vea bien. Don Pedro desconfiaba de esos aparatos modernos y de las maneras del muchacho, que para él representaban la calle y lo desconocido. Pero la desesperación de ver a sus hijos era más grande. El chino le enseñó pacientemente con gestos lentos y palabras sencillas cómo usar la videollamada. Le explicó que el icono verde era para hablar y ver y el rojo para colgar. Don Pedro se fue corriendo a darse un baño con jabón de olor, de ese bonito que olía a limón, y se puso sus mejores ropas y camisa y con saliva se emparejó las cejas. Cuando acabó, dijo: ahora sí, y se pegaba el celular a la cara, tembloroso, pensando que ya vería a sus hijos, con los ojos casi viscos por la concentración. Cada vez que tocaba la pantalla, se sobresaltaba. El chino le tuvo que repetir 100 veces, con una ching: don Pedro, no se rompe, no pasa nada. El sudor frío corría por la frente del anciano mientras intentaba enfocar. Don Pedro se desesperó y le gritó al chino: ya vete, muchacho cabrón, ya me enojé, ya me desesperé. El día que por fin vio la cara de su hija Lupita en la pantalla, el mundo se detuvo. Los ojos de Lupita, grandes y llorosos, le devolvieron la mirada desde miles de kilómetros de distancia. Don Pedro se cubrió la boca con una mano para no soltar un sollozo ahogado. El chino sonrió, orgulloso, y se retiró discretamente. A partir de ese día, las videollamadas se volvieron un ritual. Don Pedro, con el corazón en la mano, les mostraba su jardín, las tortillas que había hecho. Y sus nietos le enseñaban la nieve, las luces de la ciudad. El chino se convirtió en un guardián digital, siempre dispuesto a ayudar, aunque todavía se peleaban a veces, porque don Pedro insistía en acercar el celular a la cazuela de mole y decía: mira, mijo, huele, huele, quedó re bueno, aunque se empañara la lente de la cámara. O le decía a su hija: acércate, acércate, adivina con qué jabón me bañé hoy, huéleme, huéleme. Después de todo, don Pedro aprendió que la conexión más profunda no dependía de la tecnología, sino de la voluntad de dos corazones que deseaban salvar la distancia. La casa de adobe ya no se sentía tan vacía, sino llena de ecos, de voces y risas que cruzaban la frontera. Al final, la brecha digital no se cierra con cables, sino con la paciencia de un hijo, el amor de un nieto o la mano de un vecino. Porque detrás de cada abuelo que teme romper internet, hay una vida entera de sabiduría esperando un solo tic de empatía para volver a brillar en el mundo.